La madre de Zeng rompió el silencio con palabras que nadie esperaba, un testimonio que ha encendido la polémica en torno a la relación más comentada del momento. Su declaración, con un tono firme y sin titubeos, dejó claro que nunca aprobó la cercanía de su hijo con Ma Xin. El gesto en su rostro lo decía todo, una mezcla de molestia contenida y sinceridad desbordada. Frente a las cámaras, aseguró que su incomodidad no era algo nuevo, sino un sentimiento que venía arrastrando desde hace tiempo. Lo dijo de una forma tan contundente, que muchos quedaron atónitos al escucharlo. El ambiente, cargado de tensión, quedó marcado por un silencio incómodo que hablaba por sí solo. A lo largo de su testimonio, la madre de Zeng insistió en que nunca encontró afinidad con la joven actriz. Según sus palabras, había algo en la personalidad de Ma Xin que simplemente no le encajaba, un detalle difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Con frases que resonaron como un eco, sostuvo que la distancia entre ellas era inevitable desde el primer día. Al pronunciar esas palabras, dejó entrever que había intentado en varias ocasiones tolerar la situación. Sin embargo, la verdad terminó imponiéndose y decidió hablar sin rodeos. La tensión se palpaba en cada una de sus frases, que parecían ir cargadas de años de incomodidad guardada. La reacción del público no tardó en llegar, pues muchos seguidores de la pareja se quedaron sin palabras ante la dureza de estas declaraciones. En las redes sociales, la noticia se propagó a gran velocidad, generando miles de comentarios en cuestión de minutos. Algunos defendieron la valentía de la madre al expresar lo que sentía sin filtros. Otros, en cambio, criticaron que se metiera en la vida privada de su hijo de una manera tan pública. La discusión estalló con fuerza, dividiendo a los seguidores en dos bandos irreconciliables. El tema se convirtió en tendencia, alimentado por la controversia y el interés colectivo. Los gestos de Zeng, al escuchar las declaraciones de su madre, fueron analizados con detalle por todos los presentes. Aunque trató de mantenerse sereno, su rostro reflejaba sorpresa y molestia. La incomodidad del momento quedó plasmada en cada mirada que evitaba cruzar con la cámara. Muchos interpretaron su silencio como una señal de respeto hacia su madre. Otros lo vieron como una muestra de debilidad frente a una situación inesperada. Sea como sea, lo cierto es que el actor quedó en el centro de un huracán mediático. Ma Xin, por su parte, aún no respondió directamente a las palabras que la señalaron de forma tan clara. Algunos medios especularon que preferiría guardar silencio para no avivar la polémica. Sin embargo, sus seguidores ya esperan una reacción que defienda su lugar en la vida de Zeng. Cada movimiento que haga será analizado bajo la lupa de la opinión pública. La presión mediática aumenta con cada minuto que pasa. El silencio de Ma Xin, aunque estratégico, se vuelve más pesado y significativo. La expectativa crece, y todos aguardan lo que podría ser su respuesta más difícil hasta el momento. Mientras tanto, la madre de Zeng parece convencida de su postura y sin intención de retractarse. Sus declaraciones dejaron claro que no se trataba de un arranque momentáneo, sino de un sentir profundo. Al relatarlo, explicó que no tenía nada personal contra la joven actriz, pero no la consideraba adecuada para su hijo. Esa sinceridad despiadada, envuelta en un tono maternal, impactó de inmediato. No parecía buscar reconciliación, sino únicamente expresar su verdad. Cada palabra reforzaba la distancia que existe entre ambas. Lo que muchos creían que era una relación cordial, resultó ser una ilusión. La controversia se extendió más allá de los medios de comunicación, y llegó a los fanáticos internacionales. Comentarios en distintos idiomas comenzaron a circular por las redes. Desde Turquía hasta Europa, la noticia traspasó fronteras con rapidez. Cada publicación se llenaba de debates encendidos y opiniones encontradas. Algunos tachaban a la madre de Zeng de injusta y dominante. Otros la alababan por decir lo que muchos callaban. La situación, lejos de calmarse, solo ganaba más protagonismo con el paso de las horas. En el centro de toda esta tormenta, está la figura de Zeng, quien ahora se enfrenta a un dilema personal y mediático. La presión de su madre por un lado, y la lealtad hacia su pareja por el otro lo ponen en una encrucijada. Sus decisiones a partir de ahora, marcarán no solo su vida privada, sino también su imagen pública.
La dificultad de mantenerse neutral se hace evidente en cada aparición. El público espera ver cómo resuelve este conflicto familiar tan expuesto. La mirada de todos está puesta sobre él. La historia tomó un rumbo inesperado, generando un efecto dominó en todo lo relacionado con la pareja. Los rumores de separación se intensificaron tras estas declaraciones. Junto con Tondoya. Aunque nada está confirmado, la incertidumbre se apoderó de los seguidores. La idea de que una relación pueda tambalearse por la opinión de la familia abre debate sobre los límites del amor. En tertulias televisivas, expertos en relaciones analizaron el caso como ejemplo de conflictos interpersonales. El morbo de la audiencia se alimenta con cada hipótesis. El drama parece no tener fin. En los pasillos del espectáculo los comentarios se multiplican. Productores, colegas y amigos del medio han dado su punto de vista sobre lo ocurrido. Algunos sostienen que la relación sobrevivirá a esta tormenta mediática. Otros creen que la presión de la madre será insostenible a largo plazo. Las especulaciones crecen al ritmo de la expectativa. La noticia se ha convertido en el tema más comentado en los sets de grabación. Todos quieren saber qué rumbo tomará la historia. El impacto de estas declaraciones no solo afectó a la pareja, sino también a los proyectos profesionales de ambos. Las marcas y campañas publicitarias que los rodean analizan la situación con cautela. La controversia puede ser un arma de doble filo en el mundo del espectáculo. Mientras algunos ven en esto una oportunidad para mantenerse en el foco mediático, otros temen un desgaste de imagen. La incertidumbre se convierte en un factor de riesgo para los compromisos laborales. El efecto de estas palabras va mucho más allá de lo personal. Los fans más fieles de Cenk y Mahasin insisten en que el amor será más fuerte que cualquier crítica. Aseguran que la pareja tiene la capacidad de superar la situación juntos. No. En mensajes de apoyo les piden que ignoren los comentarios negativos y se concentren en su felicidad. Esta ola de respaldo contrasta con la dureza de las palabras de la madre de Cenk. La batalla entre la opinión pública y la opinión familiar sigue en pie. El desenlace aún está lejos de conocerse. En programas de televisión, panelistas de todo tipo han tomado la noticia como tema principal. Cada uno aporta su visión, desde la más crítica hasta la más conciliadora. El interés del público se refleja en los altos índices de audiencia que ha generado este asunto. La madre de Cenk se ha convertido, sin quererlo, en protagonista de un debate nacional. La pregunta que muchos se hacen es si sus palabras fueron una muestra de sinceridad o una declaración innecesaria. El misterio sobre sus intenciones sigue abierto. La polémica alcanza un nivel tan alto que incluso quienes no seguían de cerca la relación ahora opinan al respecto. La noticia se ha viralizado en foros, grupos y chats privados. Cada detalle, cada gesto y cada frase son analizados con lupa. La figura de Mahasin emerge como el foco de la controversia, aunque ella aún no se pronuncie. El silencio estratégico se convierte en parte de la narrativa. El efecto de estas declaraciones se expande como una ola imparable. El impacto emocional en Mahasin, aunque aún no expresado públicamente, es motivo de especulación constante. Los medios se preguntan cómo manejará la presión de sentirse rechazada por la madre de su pareja. La tensión puede convertirse en un peso difícil de soportar. La atención de la prensa solo aumenta la dificultad del momento. Cada día sin respuesta es interpretado como un signo de debilidad o fortaleza, según el lente de quien opine. La espera se convierte en parte del espectáculo mediático. La historia entre Cenk, su madre y Mahasin, parece una trama salida de un guión de telenovela. Los ingredientes del drama están presentes: amor, rechazo, familia y exposición pública. El interés que despierta radica en lo universal de estos conflictos. Todos, de alguna forma, se identifican con la presión de las opiniones familiares. Esa conexión emocional con el público alimenta aún más el seguimiento masivo. El relato se vuelve cercano y mediático a la vez. Los comentarios más repetidos en redes señalan la dificultad de construir una relación bajo el escrutinio público. La presión de la fama añade un peso adicional
que pocos pueden soportar. Cada movimiento de la pareja es amplificado y sometido a juicio. En este contexto, las declaraciones de la madre de Zeng adquieren una dimensión aún mayor. Lo que podría haber sido un simple comentario privado, se convirtió en un terremoto mediático. El impacto es difícil de medir. El dilema de Zeng se intensifica, pues sus decisiones afectarán tanto su vida personal como su carrera. Si defiende su pareja, podría chocar con su madre de forma pública. Si se alinea con su madre, pondría en riesgo su relación sentimental. Ambas opciones parecen costosas en términos emocionales y mediáticos. La necesidad de encontrar un equilibrio se vuelve crucial. El actor se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. El desenlace aún es incierto. Los medios especializados ya comparan esta situación con otros casos similares en el mundo del espectáculo. Historias de romances truncados por la oposición familiar llenan las páginas de la prensa rosa. El paralelismo genera aún más interés en el caso de Zeng y Mahasin. Cada comparación añade combustible al fuego de la polémica. El público consume con avidez cada análisis y cada hipótesis. La narrativa mediática se alimenta de estas conexiones. A medida que la controversia avanza, surgen voces que piden respeto y calma. Algunos opinan que la madre de Zeng debería guardar silencio para no dañar la relación de su hijo. Otros creen que su sinceridad merece ser valorada, aunque resulte incómoda. El debate se mantiene encendido en todos los frentes. La sociedad se divide entre quienes priorizan la familia y quienes apuestan por el amor. La historia sigue creciendo sin señales de detenerse. El eco de las palabras de la madre de Zeng se escucha en cada rincón del mundo mediático. Lo que comenzó como una simple declaración, ahora es un fenómeno viral. La magnitud de la polémica demuestra el poder de una sola frase. La relación entre Zeng y Mahasin nunca volverá a ser la misma a ojos del público. El recuerdo de estas declaraciones quedará marcado en la memoria colectiva. El daño ya está hecho, y solo el tiempo dirá si habrá reconciliación o ruptura. La expectación crece con cada minuto que pasa sin una respuesta oficial de los protagonistas. La incertidumbre es el combustible perfecto para mantener vivo el interés del público. Los medios aprovechan cada detalle para mantener la historia en los titulares. La madre de Zeng, sin proponérselo, se ha convertido en una figura central de este drama. El círculo mediático parece no tener fin. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará ahora? La tensión alcanzó niveles tan altos que algunos allegados de la familia comenzaron a intervenir. Se rumorea que intentan mediar para evitar que la situación se agrave. Las voces de conciliación, sin embargo, parecen débiles frente al ruido mediático. Cada día sin solución, aumenta la magnitud del conflicto. El desgaste emocional para todos los involucrados es evidente. La paz parece cada vez más lejana. La historia, lejos de apagarse, se enciende con más fuerza gracias al seguimiento masivo. El público se ha apropiado del debate, convirtiéndolo en parte de su vida diaria. Los comentarios en redes sociales superan cualquier expectativa previa. La madre de Zeng logró con sus palabras lo que pocos logran: generar un terremoto mediático global. La pareja queda atrapada en el ojo del huracán. El desenlace aún está por escribirse, y todos quieren ser testigos. La polémica demuestra una vez más que en el mundo del espectáculo no hay fronteras entre lo privado y lo público. La vida personal se convierte en materia de consumo colectivo. Las declaraciones de la madre de Zeng son ahora parte de un relato que seguirá dando de qué hablar. Cada palabra pronunciada será recordada y analizada una y otra vez. La exposición de los protagonistas no parece tener marcha atrás. El drama continuará hasta que alguno de ellos decida poner fin al silencio.